Bien, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva clase de nuestra escuela bíblica. Continuamos estudiando el tema de la hermenéutica. El día de hoy tenemos previsto que podamos navegar a través de la plataforma para poder presentar los futuros trabajos y que ustedes puedan ver algunas de las bondades que manifiesta esta plataforma para que se vayan familiarizando con ellos y que sea más fácil poderla utilizar. Y después vamos a pasar a nuestra clase para continuar viendo todo lo que es el capítulo 2 de nuestro libro de hermenéutica. Y en esta ocasión vamos a hacer un repaso para retomar lo que aprendimos anteriormente en nuestra clase. Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo de Romanos 12 que nos da ahí. Y finalmente terminaremos con unas conclusiones. Así que, mis amados, vamos a comenzar con una oración al Señor. Así que les pido que puedan acompañarme para orar juntos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos poder estar juntos, Señor, reunidos en tu nombre como tu iglesia para alabanza de tu gloria, Señor, en este tu día. Permite, Señor, que podamos a través de ese tiempo continuar aprendiendo, Señor, y continuar siendo edificados en el estudio de tu palabra. Señor, es nuestro deseo como iglesia poder ser instruidos, Señor, en la palabra de verdad, como Pablo dice a Timoteo, eh, siendo obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos, Señor. Por favor, Padre, permítenos ahora poder retener todas estas enseñanzas, Señor, que podamos guardarlas en nuestra mente y en nuestro corazón y que podamos ser diligentes en ponerlas por obra para que podamos dar un buen testimonio, Señor, de que no somos una iglesia eh, desordenada, una iglesia descuidada en el estudio de los medios de la gracia, Señor, sino que al contrario buscamos ser cuidadosos en su estudio cada vez más. Bendice este tiempo, bendice a cada uno de mis hermanos y ayúdale, Señor, a poder aprovechar este tiempo de la mejor manera posible. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a pasar entonces, como les dije, a que miremos un poco acerca de la plataforma. Y quiero mostrarles, en primer lugar, la vista del alumno. Y en la vista del alumno, ustedes deberían tener estas dos ventanas acá, que son las ventanas de la clase de hermenéutica y la clase de simbología confesional. La clase de hermenéutica es la clase de escuela bíblica y la clase de simbología confesional es la clase del discipulado. Si todavía no sabe qué es simbología confesional, ahí en la introducción a la clase hay una explicación de por qué le llamamos simbología confesional. Espero que pueda leerla para poder aclarar todas esas dudas. Entonces, en cada una de estas secciones, en cada una de estas clases, tenemos tres opciones acá en la parte superior. Tenemos la opción de stream, que es la primera vista, es la portada de la clase, ¿verdad? Aquí va a estar publicada cualquier información importante concerniente a la clase. Luego tenemos aquí en Classwork todo lo que son las tareas, ¿verdad? Aquí van a estar publicadas las tareas. Si ustedes recuerdan, para esta clase anterior teníamos la tarea del cuestionario. Aquí accedemos al documento y lo podemos descargar o imprimir. Entonces regresamos aquí y aquí va a estar cualquier tarea futura, la podemos encontrar acá. Aquí arriba nos aparecen dos opciones más dentro de Classwork, dentro de la categoría de Classwork. Una es el Google Calendar, que ahí el calendario, que ahí se marcan pues cualquier fecha de examen en caso de que tuviéramos. Y también está el folder de la clase. Aquí en el folder de la clase
usted va a encontrar todo lo que es concerniente a la clase. ¿Verdad? Aquí están los materiales. Y usted va a ver ahí que tenemos la Confesión Bautista de Fe y tenemos el libro La Exposición de la Confesión Bautista de Sam Waldron. Regresamos y tenemos también las notas de la clase y ahí están todos los PDFs de las anotaciones de las clases. Así que están ahí en línea para su, perdón, para su consulta. Así que esto es aquí en el folder de la clase, ¿verdad? Cerramos ahí, regresamos a la vista previa que teníamos donde estaba el classwork y de la misma manera tenemos la tercera pestaña, que es la pestaña de las personas que están registradas. Mire, ahí le aparece toda la lista de las personas que están registradas en la clase. Entonces usted puede, me imagino yo que puede hacerlo, bueno, no puedo hacerlo desde la vista de estudiante, pero si me voy a la vista de maestro, que ya vamos a ver, yo puedo consultar el progreso de cada uno de estos alumnos. Entonces, esa es la clase de simbología confesional. Si quiero irme al nivel superior, donde aparecen todas las clases, me voy de nuevo a clases. Aquí en esta pestaña, aquí está clases, ¿verdad? Y me voy ahora a ver hermenéutica. Igual, en la portada de hermenéutica, ahí aparece un saludo, ¿verdad? Está aquí el classwork, aquí es donde aparecen las tareas. Y también hay un folder de la clase. Y en el folder de la clase, vamos a ver, no aparece nada. Debería aparecer, creo que no está habilitado, tengo que habilitarlo. Porque ahí en el folder de la clase igualmente están las notas y está el libro de texto. Ya lo vamos a habilitar. Cerramos aquí entonces. Y esta es la parte de classwork. Igual en personas, nos aparecen todas las personas que están conectadas en la clase de hermenéutica. Roberto, miro que tiene ahí la mano levantada. Sí, pastor, una pregunta. Ahí en el Drive, Ajá. en el almacenamiento, ese es el almacenamiento, pero de la clase, ¿verdad? No tiene nada que ver con el almacenamiento personal de cada uno de nosotros. Sí, es el almacenamiento de la clase. Ah, Eh, ok, ok. Sin embargo, creo que su Google Drive puede hacer una relación de las carpetas compartidas. Entonces, cuando usted se meta en su propio Google Drive, le aparece una dirección hacia la carpeta compartida, pero no le toma de su espacio de Drive porque es el Drive de la clase. Ajá, en los shares, ¿va? En los Ajá, compartidos. así es, Ah, ok, ok. así es. Gracias, gracias, pastor. Entonces, hermanos, ¿para qué estar haciendo las cosas más complicadas? Probablemente usted se pregunta, pastor, ¿y por qué se complica la vida con eso? ¿No sería más fácil que todos los hermanos manden las tareas al WhatsApp? La verdad, sí, quizás sería más fácil y más conveniente para ustedes, pero cuando piensa en cuántos trabajos tengo que revisar y tengo que hacerlo yo solo y tengo que andar viendo cada mensaje individual por WhatsApp, son un montón de mensajes. Y luego no sé quién ya entregó, quién no ha entregado y se me dificulta. Entonces quiero mostrarle por qué esta opción de plataforma es una ventaja en ese asunto. Esta es ya la vista del maestro, ¿verdad? Aquí estoy en el usuario maestro. Entonces, cuando nosotros nos vamos a una clase, tengo acá el, el acceso directo a las notas y a la carpeta de la clase. Entonces, cuando entramos, aquí tengo una pestaña más y estas son las notas para las personas. En esta clase no tenemos notas todavía porque no han habido asignaciones. Pero, por ejemplo, en personas, tengo aquí todas las personas que están suscritas a la clase. Y si yo quiero ver, por ejemplo, la tarea que me mandó Henry, entonces me voy aquí a donde Henry y miro en la opción de Henry,
me salen las tareas que Henry ha entregado, las tareas que le he entregado a Henry y las tareas que Henry no ha hecho. Entonces eso me facilita muchísimo la vida, hermanos, porque yo puedo irme directamente a la lista e ir revisando uno por uno para ver si hay alguna tarea que no he revisado, ¿verdad? Y posteriormente aparece aquí en el libro de notas cuál es la nota de cada uno, cuál es el promedio de la clase y así sucesivamente. Entonces esto me permite a mí tener todo en una sola plataforma sin tener que andar buscando en todos los mensajes de WhatsApp a ver quién ya me mandó la tarea, quién no me ha mandado la tarea y todas esas cosas. Igualmente, para ustedes es mucho mejor en el sentido de que reciben su nota aquí mismo en la ventanilla de la clase junto con mi comentario acerca de su trabajo sin, pues sin tener que esperar mucho también, ¿verdad? Porque ahí aparece inmediatamente y queda guardado también. Entonces, este es el usuario maestro. Aquí aparece el código de la clase, que para los que usan la aplicación en el teléfono, necesitan este código para entrar y para suscribirse. Algunos ya se los mandé por ahí. Tenemos el salón de clase, donde podemos subir las tareas. Y luego aquí en el folder, esto es lo que les digo, aquí tengo que modificar los permisos. Vamos a ver. Sí. Bueno, ahí ya debería aparecer. Porque aquí está el libro de texto de hermenéutica. Y aquí están las notas también de todas las clases que hemos tenido. Entonces, vamos a irnos de regreso a la vista de estudiante y vamos a ver cómo se manda una tarea. ¿Sí? Vamos a ver. A ver si me permite. Bueno, aquí en hermenéutica no tenemos una tarea. Vamos a hacerlo en la otra clase, en la clase de simbología confesional. Classwork. Tenemos una tarea. El cuestionario capítulo 6, párrafo 5. ¿Sí? Ahí le damos clic y nos aparece descarga el cuestionario provisto, llena en Word y todo eso. Entonces, si le damos aquí, esto nos da una vista previa de lo que es el cuestionario. Pero en el otro link podemos abrir la pestaña para poder hacer entrega de la tarea. ¿Sí? Vamos a ver eso una vez más. En la página de tareas, nosotros podemos darle clic aquí solo para ver una vista previa de lo que es el cuestionario. Pero para entregar la tarea, tenemos que ver la asignación para poder hacer la tarea, ya que aquí nos permite agregar el trabajo y entregarlo, ¿verdad? Igualmente, podemos hacer comentarios a la clase. Entonces, vamos a agregar una tarea. Ahí tenía agregada una. Vamos a agregarla directamente desde un archivo en mi computadora. Entonces le pongo aquí File, le pongo Buscar, me voy al escritorio y, por ejemplo, vamos a subir el bosquejo del sermón de hoy. Entonces, inmediatamente me carga el archivo que yo elegí y la tarea no se manda hasta que yo le doy aquí entregar, ¿verdad? Entonces, cuando yo le doy aquí entregar, me dice, ¿está seguro que quiere entregar su trabajo? Entonces yo le pongo sí, entregar el trabajo. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos a ir a ver en la vista maestra la clase de simbología de la confesión. Vamos a ver personas
y quiero ver Manuel Cheran. Entonces aquí me sale que Manuel Cheran entregó el cuestionario del capítulo 6, párrafo 5. Entonces, igual, aquí puedo ver, bueno, ya me abre de un solo acá. Entonces yo corrijo, le pongo su nota, 0 de 100, porque no era el bosquejo del sermón el que me tenía que mandar. Entonces le pongo aquí un comentario privado. Esa no era la tarea. Y entonces ya le pongo ahí postear y le regreso la tarea. Entonces dice, quiere regresar la tarea a un estudiante con la nota 0 de 100. Entonces yo le pongo regresar. Así que ahora nos vamos a ver en la vista maestra, en la vista de alumno, perdón. Debería de tener, me aparece aquí que ya está evaluada. Entonces vamos a ver. Tengo un comentario privado y me dice, esta no era la tarea. ¿Ve? Y vamos a ver dónde puedo la nota, no puedo ver la nota. Aquí está la nota, ¿ve? Aquí Ahí está arriba. abajo. Aquí está, ¿ve? 0 de 100. Esa es mi nota. Entonces, todo esto, mis hermanos, para que ustedes miren que realmente el propósito de esta plataforma es podernos facilitar la vida a todos, ahorrarnos tiempo y poder hacer uso de la tecnología para poder mandar y recibir estos trabajos de una manera pues más expedita. No sé si alguno de ustedes tiene una pregunta acerca del uso de la plataforma. ¿No? ¿Todo claro? Bien, entonces si no hay más preguntas acerca de la plataforma, vamos a pasar a nuestra clase del día de hoy. En nuestra clase del día de hoy, vamos a hacer un resumen rápido y breve acerca de lo que vimos en la clase anterior y que tiene que ver con la tarea también que ustedes mandaron. Ahora hablábamos de cómo leer las cartas, ¿verdad? La lectura seria de cartas de amor o de epístolas en este caso, ¿verdad? Y vimos una introducción, en la clase pasada vimos una introducción, vimos esta parte de la lectura seria de cartas de amor y qué buscar en las frases. Entonces el día de hoy tenemos los puntos 4, 5 y 6, un ejemplo de Romanos 12 del 1 al 2, un repaso de la clase y una conclusión. Y antes de ver el ejemplo, vamos a hacer un repaso, porque me imagino que pues algunos de ustedes ya se han de haber olvidado de lo que estuvimos viendo anteriormente. Entonces, luego de ver ese repaso y con los términos más frescos, vamos entonces a ver el ejemplo de Romanos y finalmente vamos a terminar con una conclusión. Así que, comenzando, vimos lo que eran las palabras repetidas, encontrando las palabras repetidas. Mirábamos el ejemplo de 1 Juan 2, del 15 al 7, donde dice constantemente, no améis al mundo, no améis al mundo, no améis al mundo. Pero también dice acerca de el pecado, creo que era, ¿verdad? El amor. El amor, correcto, sí. Entonces, veíamos ahí dos frases que se repiten y la mera observación de la repetición de algunas palabras nos da una primera indicación del tema del pasaje. Cuando vemos que estas frases se vuelven a repetir una y otra vez, vemos que se repite el pecado, vemos que se repite el amor. Entonces, por inferencia, podemos nosotros concluir que este pasaje está hablando específicamente de
el amor al pecado, al mundo, a todas estas cosas que son en contra de Dios. Entonces, al observar estas frases repetidas, nosotros podemos saber cuál es el sentido o cuál es el propósito o el tema de un pasaje específico. Porque nos damos cuenta que el autor está haciendo un énfasis una y otra vez en estas mismas palabras. Otra de las frases que tenemos son los contrastes. El contraste busca aquellos elementos que se contrastan entre sí, o sea, las diferencias, los opuestos. Proverbios 14:31, vemos la diferencia entre el que oprime al pobre en contraste, valga la redundancia, con aquel que tiene misericordia del pobre. O sea, se contrastan dos tipos de personas. La diferencia se centra en el modo en el que estas personas tratan a los pobres y en cómo la conducta hacia los pobres refleja su actitud. Entonces, haciendo este uso de esta figura de contraste, nosotros podemos saber cuál es el objeto del texto que estamos nosotros leyendo. En este caso en particular, la opresión genera desprecio a su creador, mientras que la bondad honra a Dios. Tenemos también comparaciones. En las comparaciones se centran más en las similitudes. Si los contrastes se centran en las diferencias, las comparaciones se basan en las similitudes. Y estas comparaciones buscan elementos, ideas o personas que se comparen entre sí. En Proverbios 25-26 vimos como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. ¿En qué sentido es un hombre justo que sea ante el impío como un manantial hollado o como un pozo contaminado? Decíamos, igual que el manantial o el pozo, el hombre fue en otro tiempo limpio, puro y útil. Ahora está contaminado y es inútil para el servicio. Así que estas comparaciones se basan en las similitudes. Tenemos también las cláusulas de causa y efecto. Muchas veces los autores mencionan una causa para a continuación consignar un efecto. Mirábamos Proverbios 15:1, la palabra blanda calma la ira, mas la áspera hace subir el furor. La primera causa es la palabra blanda. ¿Y cuál es el efecto? La ira. Y la segunda causa es la palabra áspera. No, perdón, al revés es, ¿verdad? No. La palabra blanda quita la ira, ese es su efecto. Y la segunda causa es la palabra áspera, que su efecto hace subir el furor. Muchas veces los autores mencionan una causa para... no, esta es la misma diapositiva. Ok, entonces tenemos repeticiones, contrastes, comparaciones, causa y efecto. Y ahora tenemos las figuras retóricas. Las figuras retóricas son imágenes en que las palabras se usan con un sentido distinto del normal y literal. El Salmo 119, 105, por ejemplo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra no es una lámpara literal, es una lámpara figurativa que nos permite ver con claridad el camino que hemos de seguir en la vida. Lámpara y pies son figuras, porque pies se refiere al camino del hombre. Y con esto de las figuras, yo les decía que debemos tener cuidado con alegorizarlas demasiado, porque hay gente que se da a la tarea de andar buscando, principalmente en el Antiguo Testamento, figuras que apunten hacia algo del Nuevo Testamento. Y al hacer eso, caemos en muchos de los errores que caen las iglesias de la prosperidad hoy en día, ¿verdad? Que miran en todas las prácticas o en las cuestiones que encontramos del Antiguo Testamento, miran un asidero para poder hacer el día de hoy prácticas místicas, como por ejemplo, eh, tomar algún elemento de los jueces, alguna... Hola.
¿Me escuchan? Sí. ¿Hola? Sí, se le escucha. Sí, se escucha. Sí, es que me apareció ahí de que me había sacado. Vamos a ver. ¿Por dónde nos quedamos? Por la Figuras retóricas. retórica. Entonces, les decía, tenemos que tener cuidado con la alegorización de las figuras retóricas, como cuando las personas buscan en el Antiguo Testamento un montón de cosas para justificar sus prácticas místicas en la actualidad. Uno de estos ejemplos era la armadura en Efesios 12, ¿verdad? Que pues la gente utiliza esta figura retórica que usa Pablo para ponerse literalmente una armadura, y no es eso, ¿verdad? Hemos visto en numerosas ocasiones que la armadura de Dios, esa figura retórica, es una alusión a los medios ordinarios de la gracia, ¿verdad? Y cuando se van citando cada uno de los elementos de la armadura, se va asociando un elemento de la armadura con un medio de gracia. La espada es la palabra, el yelmo es la salvación, el calzado es el evangelio, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con la sobrealegorización de estas figuras retóricas. Tenemos también las conjunciones. Si nos imaginamos el texto bíblico como una casita, las conjunciones son el cemento que mantiene unidos esos bloques. Las conjunciones son y, pero, porque, puesto, que, por tanto, sí, ¿verdad? Todas esas son conjunciones. Tendemos a ignorarlas, y lo que esto es un grave error, porque muchas veces nos expresan un pensamiento completo. Sin el cemento, los bloques se despegan y se caen. Por ello es muy importante tomar siempre nota de las conjunciones e identificar su propósito o función. Es decir, intentan determinar qué es lo que conectan. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, Señor nuestro. La conjunción pero indica un contraste entre la paga del pecado, que es la muerte, y el don de Dios, que es la vida eterna. La conjunción, por tanto, o así, que presenta por regla general cierto tipo de conclusión basada en argumentos o razones anteriores. Entonces, cuando nosotros encontremos esta conjunción, por tanto, debemos regresar al texto anterior y a veces regresar en capítulos anteriores, porque ese por tanto viene a ser el resumen de todo un capítulo, de todo un libro. Entonces es muy importante que nosotros podamos ponerle atención a ese tipo de conjunción, porque nos va a presentar a continuación un resumen de todo lo que venía diciendo. Determina cuál es la razón que le da sentido a ese argumento. Tenemos también los verbos. Su importancia es que comunican la acción de la frase. ¿Qué clase de verbos? Pueden ser imperativo, puede ser indicativo o cualquier otro de esos. ¿En qué tiempo gramatical es conjugado? La voz en la que es conjugado, si es una voz activa. El tiempo puede ser pasado, presente o futuro. La voz activa o pasiva. Y esto es importante porque en las cartas de Pablo enfatiza en la acción que nosotros hacemos y la acción que hace Dios. Por ejemplo, Colosenses 3:1 dice, si habéis pues resucitado, ese verbo está conjugado en tiempo pasado, es un verbo indicativo, creo, y en la voz pasiva. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos resucitar por nosotros mismos. Necesitamos que Dios pueda hacer esa obra en nosotros. Por tanto, resucitar no es algo que nosotros podemos hacer, es algo que Dios hace en nosotros. Así que cuando hablamos de un verbo en voz pasiva, estamos hablando
que la acción recae sobre el sujeto. La acción recae sobre nosotros. En cambio, vemos en la siguiente frase, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí sí, nosotros somos el objeto de la acción, ¿verdad? Ahí sí, la conjugación de este verbo es en una voz activa, porque nosotros somos los que tenemos que buscar las cosas de arriba. Dios no las puede buscar por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que buscarlas. Entonces, los verbos son importantísimos en una oración. Tenemos también los pronombres, que son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ustedes, aquel, aquellos, estos, etcétera, etcétera. Y debemos poner una especial atención en identificar los pronombres junto con su antecedente. Es decir, a quién se está refiriendo el pronombre. Y en Efesios 1:3 encontramos un ejemplo de esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora encontramos nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. El Dios, ¿verdad? Esos pronombres nos dejan saber en quién está el énfasis aquí en estos textos. Así que llegamos al ejemplo de Romanos 12. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12, del 1 al 2. Entonces aquí vemos en este ejercicio cómo se fueron buscando algunas de las palabras que nosotros vimos, algunas de las herramientas gramaticales que nosotros vimos, y en el contexto de la escritura, así es como debería verse nuestro estudio más o menos, ¿verdad? Que leemos una, leemos otra vez, analizamos detenidamente ese texto y comenzamos a sacar todas las palabras que tienen una relación, empezamos a ver las palabras repetidas, empezamos a ver los contrastes, las comparaciones, las figuras retóricas, los verbos, ¿sí? En qué tiempo gramatical están conjugados, qué tipo de verbos son, la voz en la que están conjugados, etcétera, etcétera. Y entonces vamos sacando de cada texto todas estas palabras y todas estas herramientas gramaticales para poder hacer una exégesis correcta acerca del texto. Yo sé que es muy difícil de repente estar recordando cada una de estas cosas, pero yo los animo a que puedan hacer una lista y tenerla aparte y considerarla cuando ustedes se acercan a la escritura para leer o para estudiar un pasaje en particular, y que constantemente estén ejercitándose en eso. Para nosotros como pastores quizás es más fácil en el sentido de que todas las semanas estamos haciendo esto, todas las semanas estamos trabajando en esto, pero inténtelo usted y trate de hacerlo una práctica en su estudio devocional para que usted también lo tenga fresco y que pueda comenzar a ejercitarse en estas cosas que en un futuro le van a servir mucho, mucho más cuando comience a estudiar los idiomas originales y empiece a ver cómo se relacionan las palabras con los idiomas originales y ya tiene una estructura armada de cómo está compuesto el pensamiento de un escritor. Entonces así es como debería verse nuestro estudio. Yo no pretendo que ninguno de ustedes pueda en este momento hacerlo de una
manera profesional o de una manera bien, con suficiente propiedad para poder hacerlo correctamente. Pero es un buen punto de partida para que nosotros vayamos ejercitándonos en estas cosas, ¿verdad? Entonces los animo a que puedan agarrar textos de la Escritura, que puedan tener su lista aparte de todas estas frases, de todas estas conjunciones, y que puedan, cada vez que estudien, ir subrayando ahí en sus Biblias e ir sacando cada una de estas frases. Así que con esto en mente, llegamos a nuestras conclusiones. El primer paso que hemos de dar al abordar cualquier texto bíblico es la anotación del mayor número de observaciones y detalles, así como hicimos en este ejemplo, ¿verdad? La observación del mayor número de observaciones y detalles. La idea es profundizar al máximo y advertir el mayor número de aspectos. La lista anterior está lejos de ser exhaustiva y se ofrece como una mera ayuda para comenzar. O sea, hay muchas otras herramientas gramaticales más, ¿verdad? Estas son únicamente una lista bien superficial. Y al iniciar el estudio de un texto, debemos observar el mayor número posible de detalles. Así que eso implica que nosotros podamos invertir tiempo en el pasaje. La Biblia nos invita a nosotros a poder meditar en la palabra del Señor, a poder pensar en ella de día y de noche. Y de verdad que esa es la manera en cómo nosotros tenemos que tratar el texto. No solamente leerlo con el propósito de encontrar algo ya rápido y salir del paso y luego no volverlo a hacer. Debemos leer la Biblia esperando guardar en nuestra mente y en nuestro corazón cada texto y estar meditando en eso y a la misma manera de las vacas, cuando las vacas comen pasto, están masticando ahí el pasto y su proceso de digestión pasa por varias etapas en las que se tragan el alimento y lo vuelven a sacar y lo vuelven a masticar y lo vuelven a meter por lo menos unas 7 veces. Entonces, no le estoy diciendo que lo haga 7 veces, pero sí es una figura retórica, ¿verdad? Para que podamos meditar profundamente en un texto, andarlo durante el día, pensar en eso cuando vamos en el camino, cuando estamos en el trabajo, cuando venimos de regreso, en la noche antes de irnos a acostar, en la mañana cuando comenzamos nuestro devocional. Estar pensando constantemente en ese texto y pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé de su iluminación. En cada frase de la Biblia hay un gran número de pormenores que están esperando a ser descubiertos. Considere nuestro texto de estudio o el texto con el que iniciamos el sermón de esta mañana, Juan 3:16. ¿Cuántas veces no pasamos Juan 3:16 de noche sin darnos cuenta que Dios está hablando de que Él ha entregado su Hijo unigénito únicamente para aquellos que creen en Él? Y entonces, ¿cuántos detalles pasan inadvertidos ante nuestros ojos por no leer detenidamente, por no meditar el suficiente tiempo acerca de un pasaje? Mi hermano, es necesario que nosotros podamos tomarnos el tiempo para leer con detenimiento, con calma, con paciencia, y no solamente para hacer una explicación rápida o obtener un significado rápido de qué quiere decir algo, sino que tenemos que rumiar constantemente ese texto para descubrir lo que Dios quiso decir a través de ese texto y cómo se aplica ese texto a nosotros. Analiza minuciosamente el texto, léelo una y otra vez, escribe tus observaciones, léelo de nuevo.
observa un poco más y escribe un poco más. Mis hermanos, el estudio de la Biblia no puede hacerse sin un cuaderno de anotaciones a la mano. Ustedes necesitan tener un cuaderno donde apuntar las referencias que encuentran en la Biblia, las cosas a donde buscar. Y yo sé que en nuestros días quizás la práctica y el uso del cuaderno o del diario o la libreta de anotaciones cada vez es menos frecuente, pero tenemos herramientas electrónicas que nos ayudan para eso. Siempre que leamos la Biblia, que tengamos abierta nuestro programa de procesamiento de palabras, como Word o cualquier otro, en el que podamos hacer nuestras anotaciones acerca de las cosas que estamos leyendo. Eso es sumamente importante. ¿Qué observaciones has pasado por alto? Aún quedan algunas que descubrir, así que no seas rápido en dejar un texto, sino que sigue profundizando. Así que mis hermanos, con esta enseñanza, concluimos lo que es este capítulo 2 de nuestra clase de hermenéutica. Quisiera saber si hay alguna pregunta con respecto a este material. Yo más que todo, pastor, con lo de la asignación, Uh-huh. como en eso pues se hizo la transición de WhatsApp para la clase virtual, no logré subir la tarea, pero no sé si está habilitada todavía para subir los detalles, las conjunciones, todo. Uh-huh. No publiqué esa tarea. La voy a publicar ahorita para que la puedan subir, porque sí sé que, bueno, tú todavía no te he evaluado, ¿verdad? Esa tarea. No, ni Helen tampoco, ¿verdad? Es que no la subí, pero Helen creo que la mandó por WhatsApp. Yo sí no la envié ni por WhatsApp ni por... Yo sí la mandé por WhatsApp. Ok. Bueno, entonces vamos a habilitar ahorita una carpeta para que se pueda subir esa tarea, ¿verdad? Al Google Classroom. Está bien, gracias. Entonces, no sé si alguien más. Si no se han registrado al salón, les pido que puedan hacerlo, ¿verdad? Para que puedan ir participando ya de cada una de estas clases. Entonces, bueno, mis hermanos, si no hay más preguntas, vamos a terminar nuestra clase acá y vamos a despedirnos con una oración al Señor. Okay, todo al 100, dice Robert. Bueno, terminamos entonces, hermanos, con una oración y la próxima semana comenzamos con un tema nuevo. Estén pendientes ahí del salón. Vamos a habilitar prontamente ahí la asignación para que puedan subir la tarea que está pendiente aún de evaluar. Así que, gloria al Señor, vamos a terminar ahora orando. Quiero pedirle a mi hermano Noé que pueda dirigirnos en oración. Sí, hermanos. También agregar, hace una semana yo compartí un libro de gramática, eso sirve bastante. El libro de gramática es un recurso que todo estudiante debe de tener a la par para Amén. poder memorizar y aprender todos estos asuntos. Sí. Entonces, vamos a orar, hermanos, y gracias, pastor, por el tiempo. Hermano, solo quisiera también agregar, ahorita que me recuerda usted, el texto hace una referencia a el libro de Mortimer J. Adler, que es Cómo leer un libro. Hermanos, ese libro, Cómo leer un libro, es un libro más o menos de 700 páginas y es una guía condensada de cómo leer un libro. Pero
Uno piensa que sabe leer un libro hasta que lee ese libro. Cuando usted lee ese libro, usted se va a dar cuenta que no sabe nada acerca de la lectura y da buenísimos consejos acerca de cómo leer un libro de una manera rápida, de una manera eficaz para ir reteniendo la mayor cantidad de detalles y con el propósito educativo más que todo, ¿verdad? Porque muchas veces leemos un libro y lo leemos a la carrera porque quizás es una asignación de una clase y eso nos hace sacrificar la calidad de la lectura con tal de avanzar en la lectura del libro para cumplir con la asignación. Pero este libro nos da a nosotros muchos consejos de cómo ir creando referencias bibliográficas que nos ayudan a nosotros a recordar esos detalles y a posteriormente hacer presentar ensayos o presentar resúmenes del libro sin tener que leer otra vez el libro porque lo pasamos muy rápido y no pudimos percibir ciertos detalles. Así que yo tengo ese libro, lo voy a buscar y se lo voy a mandar. Les digo, son 700 páginas, pero es un libro que vale la pena leer. Es un libro que vale la pena leer, porque después de leer ese libro, usted no va a leer los libros igual. Usted va a leer los libros con un mayor enfoque y con una mayor claridad. Así que ahí se los voy a compartir en la carpeta de la clase. Vamos a terminar, hermano Noé, entonces orando para quedar despedidos esta tarde. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde que has dado de poder estudiar sobre la clase de hermenéutica. Oramos, Señor, para que estas herramientas tan importantes para el estudio de la escritura, para la gramática, Señor, porque tú nos dejaste la escritura y lo diste en idiomas humanos y que en la manera que entendemos, Señor, esta construcción de los textos, Señor, aunque a veces pueda parecer tedioso y cansado aprender cosas de la gramática, pero nos da un conocimiento muy amplio, Señor, para poder comprender lo que tú quisiste decir en aquel tiempo a ese auditorio, pero también la aplicación y las verdades universales para nuestro tiempo, Señor, y te damos gracias porque tu palabra no pasa, Señor, de moda y todo se cumplirá y ha sido dada para nuestra edificación, Señor. Y te alabamos por eso, Señor, y gracias te damos por el pastor, por la iglesia, Señor, que podamos seguir creciendo, Señor, en conocimiento de tu verdad. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén.